¿Alguna vez te has preguntado cuál fue la década más elegante del diseño automotriz? Hoy te invito a viajar conmigo a los años 50, una época donde Europa creó verdaderas obras de arte sobre ruedas. Vamos a descubrir los 10 coches clásicos europeos más hermosos, increíbles y sofisticados de esa década dorada. Modelos raros, deportivos con alma, piezas de colección que aún hoy despiertan admiración. ¿Listo para esta joya de video? Entonces, empezamos. 1950 Jaguar XK 120. Imagina estar en 1950. Europa se reconstruye lentamente tras la guerra. La industria automotriz busca volver a soñar. Y entonces aparece una silueta que parece salida de un sueño. El XK 120. No era solo un coche bonito. Era un manifiesto de belleza, potencia y elegancia británica. Fue, sin exagerar, un punto de inflexión para el diseño automotriz europeo. Lo primero que impacta es su nombre, XK 120. Ese 120 no es decorativo. Representa su velocidad máxima en millas por hora, 193 kilómetros por hora. Era el roadster de producción más rápido del mundo en ese momento. Una cifra que hoy puede parecer normal, pero que en los años 50 era simplemente escandalosa. Y lo lograba con una gracia que desafiaba la lógica. Largo capó, líneas fluidas, proporciones perfectas. No era agresivo, era elegante. No era un coche, era una declaración. Su motor era un 6 cilindros en línea de 3.4 litros alimentado por dos carburadores SU. Y aquí hay un detalle que pocos saben. La tecnología del motor venía directamente del mundo de la aviación. Los ingenieros de Jaguar, aprovechando su experiencia en la guerra, desarrollaron un propulsor no solo potente, sino suave, preciso, casi quirúrgico. Era como tener un avión en versión roadster. Y por si fuera poco, el XK no solo cumplía con su nombre, sino que lo superaba. En una prueba en Bélgica, en una autopista cerrada, alcanzó las 132 millas por hora, más de 210 kilómetros por hora. En ese momento, el mundo entendió que Jaguar no estaba jugando. Estaba cambiando las reglas. Pero más allá de los números, lo que hace del XK 120 un ícono eterno es cómo mezcla brutalidad mecánica con arte visual. Sentarse al volante de uno hoy en día, si logras encontrar uno bien conservado, claro, es como poseer una cápsula del tiempo sobre ruedas. Y aunque no es fácil acceder a esa experiencia, quienes han tenido el privilegio saben que vale cada centavo de los más de $150,000 que puede costar un ejemplar impecable. Porque no se trata solo de un coche, se trata de tener historia, velocidad y elegancia. En estado puro. 1955 Alfa Romeo Giulietta Spider. Este coche fue la respuesta de Alfa Romeo a una nueva era de automovilismo. Más romántico, más libre, más abierto, literalmente, al mundo. Diseñada para las carreteras bañadas por el sol de la Riviera y para los cafés de Milán, esta joya de dos plazas fue una colaboración entre Alfa Romeo y la legendaria carrocería Pininfarina, lo cual ya es suficiente para entender por qué su silueta parece esculpida con la punta de un pincel, no con herramientas industriales. No era un coche de potencia brutal. No lo necesitaba. Su belleza estaba en otro lugar. En sus proporciones equilibradas, en su frontal dulce pero decidido, en su trasera que parecía guiñar un ojo al pasar. Bajo el capó, un motor de apenas 1.290 cilindradas y 4 cilindros que, aunque modesto en números, ofrecía una experiencia de conducción sorprendentemente ágil y divertida. Era ligera, viva, con una dirección precisa que convertía cada curva en un baile, no en una maniobra. Pero lo que realmente hace de la Giulietta Spider una obra maestra es el contexto. Fue uno de los primeros deportivos europeos pensados para exportación masiva, especialmente para el mercado estadounidense. Imaginen el impacto. En medio de un mar de cupés robustos y cromados, llega esta italiana esbelta, vestida de rojo, con acento romántico. Fue un suspiro mecánico que cruzó el Atlántico y sedujo Hollywood. Se convirtió en un símbolo de estilo, de juventud, de verano eterno. Y aunque hoy no alcanza la velocidad de un superdeportivo moderno, la experiencia emocional de conducir una Giulietta Spider bien restaurada sigue siendo inigualable. Hay algo en la forma como el viento entra por el parabrisas bajo, como el sol juega con la pintura curva de su carrocería, que activa memorias que nunca viviste, pero que sientes como si fueran tuyas.
Tal vez por eso, un ejemplar en buen estado puede costar entre $100,000 y $130,000 actualmente. Porque no estás comprando un coche, estás comprando una sensación, una película en movimiento, una Italia que nunca pasa de moda. 1954 Mercedes-Benz 300 SL, Gullwing. Hay coches que son bellos, hay coches que son rápidos, y hay coches que cambian el curso de la historia. El 300 SL Gullwing, nacido en 1954, pertenece a esa categoría rarísima de automóviles que parecen haber llegado desde el futuro para enseñarle al presente cómo debería ser el diseño perfecto. Nada más verlo, uno entiende por qué se convirtió en un ícono inmediato. Sus famosas puertas en forma de alas de gaviota, de ahí su apodo, Gullwing, no eran un truco estético, eran una necesidad estructural debido a su chasis tubular, y al mismo tiempo, una de las decisiones de diseño más impactantes de la historia del automóvil. Abrir esas puertas era como abrir un cofre del tesoro. Cada vez. El 300 SL no solo era hermoso, era una máquina de precisión alemana, una obra maestra de ingeniería. Fue el primer coche de producción con inyección directa de combustible, lo que le permitía alcanzar velocidades superiores a los 250 km por hora. Imagínalo, un coche en 1954 superando marcas que algunos deportivos modernos aún sueñan con alcanzar. Y no lo hacía con estridencia, sino con la serenidad de un depredador elegante. Cada línea de su carrocería, cada curva metálica, parecía haber sido diseñada no solo para el viento, sino para el alma. Y eso no es exageración. El Gullwing tenía una presencia escultural, casi celestial. Era tanto un coche como una obra de arte en movimiento. Solo se produjeron 1,400 unidades, y cada una de ellas es hoy una joya de colección absoluta, con precios que superan fácilmente el $1,500,000, dependiendo del estado y la historia del ejemplar. Pero más allá del valor, lo que más emociona es lo que representa. El 300 SL simboliza una época en que la industria automotriz se atrevía a soñar sin restricciones, a innovar con elegancia, a desafiar lo establecido. Y ahora, te hago una pregunta directa, de coleccionista a coleccionista, de apasionado a apasionado. Si pudieras tener en tu garaje solo un coche clásico europeo de los años 50, ¿sería este el elegido? ¿O hay otro que marcó más tu vida? Déjamelo en los comentarios. 1956, Ferrari 250 GT, Berlinetta. Decir Ferrari ya evoca emoción, pero decir 250 GT Berlinetta es hablar de una leyenda con matrícula. Nacida en 1956, esta joya sobre ruedas representa la armonía exacta entre lujo artesanal y deportividad pura, un equilibrio que pocas marcas han logrado alcanzar con tal precisión. La 250 GT no fue creada para impresionar en el garaje. Fue diseñada para conquistar carreteras y circuitos, con la misma gracia con la que un tenor italiano conquista el escenario. Cada centímetro de su carrocería respira elegancia. Con líneas firmes pero suaves, una postura felina y una parrilla que parece sonreír con arrogancia sutil, el diseño, obra de Pininfarina y Scaglietti, tenía una misión clara: ser bella en reposo y aún más irresistible en movimiento. El sonido de su motor V12, desarrollado por Gioacchino Colombo, no era simplemente ruido mecánico, era una melodía, un canto de 3 litros y 12 cilindros afinado para seducir oídos expertos. Y no olvidemos, esta Ferrari no era solo para paseos de domingo. Participó y muchas veces ganó en carreras de renombre como la Mille Miglia y Le Mans, pilotada por caballeros con guantes de cuero y nervios de acero. Era una diva, que también sabía pelear, y eso la hacía aún más irresistible. Un dato curioso que muy pocos conocen: la Ferrari 250 GT Berlinetta fue uno de los primeros modelos en los que Enzo Ferrari personalmente insistió en mantener un equilibrio entre estética y rendimiento, en un momento en que muchos fabricantes aún pensaban que los coches de carreras no debían ser bonitos. Para Ferrari la belleza era parte de la potencia. No se negociaba. Hoy en día, esta obra de arte en movimiento ha trascendido su tiempo. No es simplemente un coche clásico, es una pieza de museo viva, capaz de emocionar a coleccionistas y amantes del diseño, incluso sin moverse del lugar. No es raro ver ejemplares superando los $3 millones en subastas internacionales y quemando corazones, no apenas gasolina. 1954, Porsche 356, Speedster.
A veces, lo verdaderamente revolucionario no necesita gritar. No necesita formas agresivas ni cifras descomunales. Solo necesita coherencia, alma y una identidad tan clara que se sienta en la piel. Un coche que no buscaba ser el más potente ni el más llamativo. Y sin embargo, terminó siendo uno de los más deseados de su época. Y de todas, el Speedster nació casi por accidente. Porsche quería conquistar el mercado estadounidense, y uno de sus distribuidores en California, Max Hoffman, un visionario del automovilismo, sugirió una versión más asequible, ligera y sencilla del 356 original. El resultado fue un coche con parabrisas más bajo, interior minimalista, techo desmontable de lona, y un carácter tan auténtico que enamoró desde el primer vistazo. Estéticamente era pura sobriedad, pero una sobriedad elegante, bien vestida, con curvas sutiles y proporciones perfectas. No necesitaba adornos para destacar. Su silueta hablaba por sí sola. Baja, contenida, casi como si estuviera en cuclillas, lista para saltar. Y bajo el capó trasero, un motor boxer de 1.5 litros que entregaba unos modestos 70 caballos. Pero vaya, ¿qué caballos? Porque este coche pesaba menos de 800 kilos. Y eso lo convertía en un juguete ágil, preciso, adictivo en cada curva. Pero más allá de los números, lo que hizo al Speedster inmortal fue la experiencia de conducción. Sentarse al volante era sentirse parte de la máquina, no un pasajero. El chasis transmitía cada vibración, cada cambio de superficie. Era crudo, sí, pero también profundamente humano. Y eso conectó con una generación entera que quería algo más que un coche. Quería una sensación. Hoy tener un Porsche 356 Speedster en el garaje es como poseer una pieza del ADN original de la marca. Su valor en subastas puede superar fácilmente los $500,000, y cada ejemplar restaurado es tratado como un tesoro. No por su potencia, sino por lo que representa. La pureza de una idea bien ejecutada. 1953. Aston Martin DB2/4. Hay coches que imponen con ruido, con velocidad, con excentricidades. Y luego están los que imponen con elegancia, con ese tipo de presencia que no necesita explicaciones. Así era, y sigue siendo, el DB2/4, presentado al mundo en 1953 como una evolución del DB2 original, pero con un extra de versatilidad, espacio y alma. A primera vista, su diseño no busca llamar la atención de forma agresiva. Sus líneas son suaves, discretas, incluso humildes. Pero es justamente ahí donde reside su magnetismo. Las curvas de su carrocería parecen esculpidas con la precisión de un sastre londinense. Nada está fuera de lugar. Es el equivalente automotriz de un traje perfectamente entallado. Sencillo, pero absolutamente impecable. Este modelo fue uno de los primeros Grand Tourers auténticos, concebido para ofrecer comodidad y lujo en trayectos largos, sin sacrificar la esencia deportiva que caracterizaba a la marca. Montaba un motor Lagonda de 2.6 litros, que luego evolucionaría a 2.9, con doble árbol de levas en cabeza. Con hasta 140 caballos de fuerza, podía superar los 190 km por hora. Todo con una suavidad que parecía casi aristocrática. Una de sus características más singulares era su configuración 2+2, lo que permitía incluir dos pequeños asientos traseros sin romper la armonía del diseño. También introdujo una solución poco común para la época: un portón trasero con apertura tipo fastback, lo que lo convertía en un vehículo sorprendentemente práctico para su clase. Era refinado, funcional y adelantado a su tiempo. Pero lo que convirtió al DB2/4 en un verdadero símbolo fue su conexión con el estilo de vida de la élite británica. Fue conducido por artistas, nobles y personajes influyentes que buscaban algo más que un coche. Buscaban una extensión de su identidad. Incluso se dice que Ian Fleming se inspiró en este modelo al imaginar qué vehículo conduciría cierto agente secreto con licencia para matar. Hoy, un DB2/4, bien conservado, representa el alma silenciosa del lujo británico. Sin estridencias, sin excesos. Un ejemplar puede alcanzar fácilmente los $250,000 a $350,000 en el mercado actual, especialmente si conserva su mecánica original y carrocería impecable. 1955. Citroën DS19. Algunas veces, la historia del automóvil da un salto tan grande que los coches que lo protagonizan no parecen de su época, parecen de otro mundo.
Eso fue exactamente lo que ocurrió en 1955, cuando Citroën presentó al mundo el DS-19, un vehículo que no solo rompía las reglas, las reescribía. Desde el primer momento, el diseño del DS parecía salido de una película de ciencia ficción. Su silueta baja y aerodinámica, sus líneas suaves como esculturas líquidas y sus faros carenados dejaban claro que este no era un coche más. Era una declaración estética y tecnológica. Mientras otros fabricantes seguían rindiendo homenaje al pasado, Citroën se atrevía a mirar directamente al futuro. Y el verdadero impacto venía al conducirlo. El DS-19 introdujo una suspensión hidroneumática autonivelante, un sistema que permitía al coche flotar literalmente sobre el asfalto. Cada bache, cada imperfección del camino desaparecía bajo sus ruedas. El confort era tal que muchos comparaban su andar con el de un avión en tierra. Además, traía dirección asistida, frenos de disco delanteros, una rareza en su tiempo, y una caja de cambios semiautomática que eliminaba el pedal de embrague. Era un coche que anticipó tecnologías que tardarían décadas en volverse comunes. Y eso lo convirtió no solo en un adelantado, sino en un incomprendido. Muchos no estaban preparados para tanto, pero quienes lo probaron jamás lo olvidaron. Incluso su debut fue legendario. En el Salón del Automóvil de París de 1955, Citroën vendió más de 12.000 unidades del DS solo en el primer día. El público quedó hipnotizado. Nunca antes se había visto algo así, y posiblemente nunca más se verá algo igual. Hoy, un Citroën DS-19 bien restaurado puede superar los $90.000, dependiendo del nivel de originalidad y estado mecánico. Y ahora quiero preguntártelo directamente, sin rodeos. ¿Tú qué piensas del diseño del Citroën DS? ¿Te parece una genialidad adelantada a su tiempo? ¿O un experimento extraño que se fue demasiado lejos? Déjamelo en los comentarios. No hay respuesta incorrecta, solo opiniones sinceras. 1954, Lancia Aurelia B24. En el mundo del automóvil hay coches que destacan por potencia, otros por velocidad, y luego están los que, con solo una mirada, te susurran al oído en italiano. El Aurelia B24 Spider, lanzado en 1954, es exactamente eso. Un coche que no necesita levantar la voz para dejarte completamente fascinado. Lancia, antes de ser absorbida por el vértigo de la industria moderna, era una marca profundamente respetada por su innovación técnica y su elegancia sobria. Y el Aurelia B24 es tal vez la máxima expresión de esa filosofía. Su diseño fue encargado a Pininfarina, y basta con observar su perfil para entender que no estamos ante un automóvil común. Hay proporción, hay ligereza, hay una sensualidad casi cinematográfica en sus formas. Lo curioso es que debajo de esa apariencia sofisticada se esconde un coche con carácter. Fue uno de los primeros deportivos de producción en incorporar un motor V6, una arquitectura que hoy parece común, pero que en los años 50 era revolucionaria. Ofrecía alrededor de 110 caballos de fuerza, pero el número engaña. Su entrega era lineal, refinada y perfecta para largas rutas costeras a cielo abierto. Y hablando de cielo abierto, el Spider no era solo una versión sin techo, era una experiencia en sí misma. Con el parabrisas curvado, los marcos cromados y ese interior tan simple como elegante, era imposible no imaginarse conduciendo con guantes de cuero, a través de la Toscana, con el viento acariciando el rostro y una música suave acompañando cada curva. Hoy, encontrar un ejemplar en buen estado es una misión para verdaderos coleccionistas. Y no es para menos. Su precio actual puede superar fácilmente los $800.000, dependiendo de la versión y de su historia. Porque no estás comprando solo un coche. Estás adquiriendo un capítulo delicado y brillante de la historia automotriz italiana. 1951 a 1958. Pegaso Z102. En una época dominada por fabricantes italianos, británicos y alemanes, nadie esperaba que España presentara al mundo uno de los coches más avanzados, radicales y bellos de los años 50. La historia comienza con Enasa, una empresa estatal de camiones que, bajo la dirección del exingeniero de Alfa Romeo Wilfredo Ricard, se embarcó en una misión casi quijotesca: construir el coche más avanzado del mundo, desde Barcelona. Y lo más impresionante es que lo lograron. El Z102 era una obra de arte mecánica con un alma de pura competición. Su carrocería fue creada por los mejores artesanos europeos, incluyendo Carrocería Touring y Sauchic,
lo que resultó en versiones sumamente exclusivas y diferentes entre sí. Algunos modelos tenían aletas afiladas, curvas futuristas, detalles cromados que parecían joyas talladas a mano. Era imposible mirar uno y no quedarse en silencio. Parecía una visión, un coche de otro planeta. Pero el Pegaso no era solo un rostro bonito. Su ingeniería era descomunal. Incorporaba un motor V8 con hasta 3.2 litros y versiones sobrealimentadas, capaz de entregar más de 280 caballos de fuerza, dependiendo de la configuración. Alcanzaba velocidades de hasta 250 kilómetros por hora, lo que lo convertía en uno de los coches más rápidos del mundo en ese momento. Algunos incluso superaban a Ferraris contemporáneos. Y estamos hablando de principios de los años 50. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Su producción fue casi artesanal. Solo se fabricaron alrededor de 85 unidades en total, lo que convierte al Z102 en una rareza absoluta. Muchos entusiastas del automovilismo clásico nunca lo han visto en persona. Es como una leyenda que aparece en libros, en fotografías en blanco y negro, y en la memoria de algunos pocos privilegiados. Hoy en día, un Pegaso Z102 en estado impecable puede alcanzar valores de más de $700,000, aunque hay ejemplares aún más valiosos por su historia o carrocería específica. 1956, BMW 507. Este fue una respuesta directa al dominio de los deportivos británicos e italianos en el mercado de lujo. BMW quería demostrar que la ingeniería alemana también podía ser sensual, fluida y perfectamente proporcionada. Su diseño, obra del conde Albrecht von Goertz, fue una revolución estética. Líneas suaves, curvas envolventes. Una parrilla doble que no intimidaba. Seducía. Bajo el capó montaba un motor V8 de 3.2 litros con carburadores dobles, capaz de entregar alrededor de 150 caballos de fuerza. Eso lo llevaba a una velocidad máxima de casi 200 kilómetros por hora. Pero más allá de los números, lo que enamoraba era la experiencia. El sonido refinado del motor, la precisión de la dirección, el equilibrio entre elegancia y potencia. Era un coche que no rugía, susurraba con clase. Pero había un problema. Su precio de producción era tan alto que BMW apenas podía venderlo sin pérdidas. Lo que originalmente debía ser un roadster accesible para competir con el Mercedes-Benz 300 SL, terminó siendo un coche de élite al alcance de muy pocos. Solo se fabricaron 254 unidades en total, y eso lo convirtió desde el primer día en una joya de colección. Famosos como Elvis Presley lo condujeron, y su imagen, teñida de blanco marfil o azul medianoche, quedó grabada como el ideal del coche perfecto. Ni ostentoso ni modesto. Solo perfecto. Hoy, ver uno de cerca es un privilegio. Y adquirirlo, aún más. Los ejemplares restaurados o de procedencia original pueden superar los $2 millones, dependiendo del historial del vehículo. Pero más allá del valor económico, el 507 representa una época en que el lujo y el diseño se encontraban en el punto justo, sin excesos ni artificios. Y ahora que hemos viajado juntos por esta década llena de elegancia, diseño y rarezas inolvidables, dime, ¿cuál de estos coches europeos te robó el corazón? ¿Y cuál sinceramente no pondrías en tu garaje ni regalado? No te vayas sin comentar. Tu opinión es parte esencial de esta comunidad, y aquí celebramos cada recuerdo, cada emoción, cada historia que un clásico puede despertar. Y si este video te gustó, no te vayas todavía. Haz clic ahora mismo en nuestro video sobre los coches americanos más hermosos de los años 50. Porque si Europa nos dio estilo, Estados Unidos nos dio músculo, cromo y exceso en su forma más fascinante. Nos vemos allá.